Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén según la costumbre en el día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo, hasta que al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos lo oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verlo se admiraron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Aprovechen de la semana para poder confesarse y escuchar una misa extra, además del domingo. ¿Por qué? Y bien, porque ustedes saben que la misa es el sacrificio de Cristo hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho, porque cuando Él dio su vida en la cruz, el Viernes Santo no estábamos ahí. Pero como es Dios todopoderoso y sabio, bien, hace que el mismo sacrificio se aplique a nuestras almas con la misma eficacia mediante la Santa Misa. Es Jesús que celebra la misa mediante el sacerdote. Entonces sepan esas cosas, porque hoy hay mucha confusión acerca de la Santa Misa. Por desgracia, la misa no es una fiesta, no es un banquete, no es reunión de amigos donde aplaude, grita, canta y hace lo que quiere. La misa, en primer lugar, es el sacrificio de la cruz hecho presente con la misma eficacia a nuestro provecho, y es Jesús que lo celebra en primer lugar. El sacerdote le presta su voz, y milagro de los milagros, bien, nuestro Señor realmente se hace presente sobre el altar. En un rato, en la consagración, este pan y este vino, Jesús mismo, por un milagro extraordinario, va a cambiarlo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la forma del pan y vino. Por eso traten también de no dejar la comunión. Los que hace tiempo no se confiesan, uno no puede confesarse, confiésanse y comulguen. ¿Por qué? Porque Cristo comunica su salvación precisamente mediante el sacramento. Es Jesús que recibe. Es Dios que recibe en su corazón. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, ni más ni menos. No es poco. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles, meditar con ustedes acerca de la familia y de las obligaciones de los miembros de la familia. Cuando hay un peligro para el pueblo cristiano, para la fe, para la moral, para la familia, para la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, con sabiduría, instituye una fiesta. Y debido a que el protestantismo falsificó radicalmente el Evangelio, aunque se digan pomposamente evangélicos, estos destructores del Evangelio, bien, Lutero, por su capricho y orgullo monumental, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Al hacer del matrimonio un simple contrato humano, destruyó la noción de familia cristiana. La familia, sabemos, es de institución divina. Es Dios que fundó la familia. Las condiciones básicas de la familia vienen de Dios, no vienen de los hombres. Dios creó femenino y masculino, creó hombre y mujer y los bendijo. Crezcan, multiplíquense. Los esposos son colaboradores de Dios para la creación de los hombres. De ahí no puede haber diferentes tipos de familias. Como decía hace un año o dos un obispo de Costa Rica, diferentes tipos de familia no puede haber. Hay la familia y punto.
Y hay lo que es apariencia, pero no lo es. No lo es, Dios no lo hizo. Dije, Lutero destruyó el Evangelio, destruyó la familia cristiana. Ahora, él pensaba o no, es otro asunto, pero vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del capricho y de la herejía de Lutero. Después vinieron las ideas falsas de los falsos filósofos, siglo XVIII, la mal llamada Revolución Francesa, que fue un anticristianismo radical, y allí eliminaron las 2 tablas de la ley, los mandamientos, para poner pomposamente lo que en parte nos robaron y otras cosas falsificadas, los derechos humanos. Pero queridos hermanos, desde más de 30 siglos, los fieles adoradores de Dios, empezando por Moisés y pasando por todos los santos y papas de 2000 años de la Iglesia, predicamos los derechos humanos mediante los 10 mandamientos. ¿Qué significa no matar? Es respetar la vida del prójimo. ¿Qué significa no robar? Respetar el derecho a la propiedad del prójimo. ¿Qué significa no mentir? Respetar la verdad y el lenguaje. ¿Qué significa no desear la mujer o el asno o los bienes del prójimo? Hasta corta el pensamiento de hacer injusticias contra el prójimo. Es fácil eliminar los mandamientos de Dios y poner pomposamente derechos humanos sin Dios. Es bien, eso no funciona. Son palabras. Lo bueno que tiene de nosotros, nos robaron, y lo malo que tiene de ellos. Pero derechos sin deberes no funciona. Nosotros cristianos hablamos de los deberes. Y el hecho de hablar de los deberes, respetamos los derechos. San Antonio María Claret, grandísimo santo de España, de Cuba en el siglo XIX, escribió muchos libritos. Hay uno de ellos que se llama El camino recto y seguro para llegar al cielo. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Y en este librito el santo nos habla de los deberes de todos los miembros de la familia y de la sociedad. Miren lo que dice. Lo que voy a decir ahora es de San Claret. El mundo está saturado de sociología y falto de catecismo. Esa es doctrina apostólica comunicada por la Iglesia. El mundo está saturado de sociología y falta de catecismo. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Pero olvidan que el hecho de cumplir los deberes cumple los derechos del otro. El camino recto y seguro para llegar al cielo es también el más recto y seguro para vivir en la tierra. Yo solo veo aquel catálogo de deberes de los diferentes estados, deberes de los padres, de los hijos, de los maridos, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres, de los negociantes, de los artesanos y de los trabajadores del campo. En ninguna parte hablo de derechos. ¿Por qué? Y porque si cada uno cumple con sus deberes, ipso facto respetará los derechos de los demás. Después el santo hace como un catálogo de los deberes de cada persona en la familia, en la sociedad. Primeramente, obligaciones de las cabezas de familia. Normalmente es el padre, pero a veces puede ser también que sea la madre, cabeza de familia. Bien, ¿qué dice? Bien, el padre de familia o la cabeza de familia debe mantener la familia según el propio estado. Subir y no bajar. Si usted heredó de su padre, de sus abuelos, un patrimonio, tiene que hacerlo aumentar y no disminuir, no despilfarrar. Hay gente, hijos de millonarios, ellos son mendigos en la calle. No es normal. Lo que hemos recibido tenemos que fructificarlo y comunicarlo. Mantener la familia según el propio estado. No disipar el patrimonio en juegos, bares, ni en vanidades. Queridos hermanos, todo hombre sensato, además cristiano, católico, no tiene nada que hacer en lugares de bares, discotecas o no sé dónde hay despilfarro. Eso no se hace, eso no es cristiano. La cabeza de familia también debe satisfacer debidamente el salario de sus trabajadores, de sus criados, de las personas que trabajan con él. Hoy inventaron el sueldo mínimo. Ok, pero los que hacen sueldo mínimo, ¿ellos tienen este sueldo mínimo o tienen mucho más?
Un sueldo mínimo debe ayudar a una familia a vivir honradamente. Vigilar sobre las costumbres de sus hijos y dependientes. El padre y la madre son responsables de lo que hacen sus hijos. Vigilar. Que, hermanos, hoy por todos los lados penetra el pecado, el demonio, el escándalo donde quiera. Cuidado. Desde que salió la televisión, que en sí es un instrumento maravilloso, pero mal utilizado, nos han intoxicado. Antes las familias se reunían la noche, hacían su rosario, leían la vida del santo, el padre y la madre hacían una explicación, y ahora cada quien con su tele y hasta frente a la cama. Es tristeza de ver, cuando uno bendice una casa, de ver en cada cuarto un monstruo de televisor grandote. ¿Y para qué todo esto? Ah, para entretenerme. Oh, qué bonito. ¿Y quiénes son los que hablan dentro? Entonces, vigilar sobre las costumbres de sus hijos y dependientes. Hoy la tele ya es obsoleta en parte. Ahora llegan todas las redes sociales, el telefonito, acceso a toda la corrupción del mundo. Cuidado, hijitos, cuidado. No tengan confianza en sus hijos. Es decir, sus hijos son buenos, claro, pero debido a la debilidad humana pueden caer en cosas muy feas y muy peligrosas. Procurar que oigan la palabra de Dios y frecuenten los santos sacramentos. Procurar que los hijos, los familiares, los trabajadores oigan la palabra de Dios y frecuenten los santos sacramentos. Y cuando tiene que corregirlos, ¿cómo debe hacer? Es bien corregirlos con prudencia. Y si tiene que tomar medidas, es bien castigarlos sin pasión, ni ira, ni insultos, ni gritos, ni humillaciones. Corregir significa rectificar, no con gritos, no con insultos, no con malas palabras, no con humillaciones. Esto no es corregir, es destruir. Y lo que usted siembra en la cabeza de sus hijos, bien sus tataranietos van a cosechar esto. Uno comunica lo que ha aprendido. Cuidado estos. Entonces, corregirlos con prudencia, sin pasión, ni ira, ni insultos, ni humillaciones. Tratarlos con benevolencia. San Pablo dice, padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina, instruyanlos en el amor de Dios. No irriten a sus hijos. Edúquenlos más bien en la disciplina, desde chiquitos. Y por favor, que los abuelos no se metan cuando ya no es su deber. Ellos ya hicieron lo suyo. Dejen los papás hacer lo suyo. Cuando el padre y la madre corrige, los demás retírense. Claro, lo otro con sabiduría, ¿sí? Tenerlos ocupados, no con juguetes electrónicos ni aparatos, porque si usted los acostumbra a la pantalla, mañana será otra cosa. Más bien con el papel. Cuéntelos historias de santos, historias de fábulas educativas, cosas buenas que puedan. Si el niño, el papel usted sabe que está dando, que tiene su hijo en su mano, el aparato ya no. Puede pasar cualquier cosa. Y de estos chiquitos, cuidado, ¿no? La corrupción es omnipresente, es un virus invisible. Tenerlos ocupados, no con juguetes electrónicos, asistirlos en sus enfermedades, claro, edificarlos con el buen ejemplo. Edificarlos con el buen ejemplo. La mejor manera de educar a los hijos es mostrar, actuar, vivir. Yo conocí un señor de casi 40 años, me dijo, padre, en toda mi vida, si acaso por imposible, hemos fallado 2 veces en la misa del domingo, porque no había misa. ¿Dónde estaban? Sí. Edificarlos con el buen ejemplo, encomendarlos a Dios y proporcionarles buenos maestros y patronos. Procurar la debida separación entre hijos y dependientes. Hoy la gente ya no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de Dios. Pueden destruir a sus hijos en su propia casa. Cuidado. Si usted tiene gente que trabaja en la casa, es bien que se vistan decentemente. No es normal que una persona que trabaja en una casa venga a vestirse como mujer de mala vida. Pongan reglas. Si usted es patrón, si tiene una empresa, algo, ponga un uniforme decente. ¿Por qué? Porque la gente, no digo es mala
mala voluntad, pero son ignorantes. Esto ven en la tele, esto ven donde quiera, piensan que debe ser así. Y toda esta gente hoy de costureros, otros, no todas, pero al menos una parte, fabrican cosas que ya ni decentes son. Hay mujeres que me dicen, padre, no encuentro una ropa decente. Es grave. Entonces, procurar la debida separación entre hijos dependientes. No admitir persona alguna que pueda, con sus conversaciones o de cualquier otra manera, ser motivo de escándalo en la familia. Usted puede cerrar la puerta de su casa a gente que no es edificante, pero con los aparatos y con la tele y con las redes sociales ya no es posible. Esto para las cabezas de familia. Ahora hablemos obligaciones de los hijos y trabajadores. Hijos y trabajadores. ¿Qué dice? Mirar y considerar a los padres, patrones y jefes como representantes de Dios. Es muy fuerte, ¿eh? Mirar y considerar el padre, la madre, el jefe, el patrón como representantes de Dios. Pero con una condición. Que él actúe como Dios manda también. Porque si no, no funciona. No abusar. Amarlos de corazón. Respetarles debidamente y hablar bien de ellos, tanto en su presencia como estando ausentes. Queridos hermanos, el hecho de hablar y de criticar y de juzgar a espaldas es muy criminal. Cuando alguien viene a hablar a espaldas de los demás, no les haga caso. ¿Por qué? Porque mañana hablará de ti también igual. Cuando viene a hablar de los demás, bien mejor decir, ya, entendí. Tenemos bastantes pecados personales, no añadir otros. También los hijos trabajadores deben obedecer con prontitud, servirles con fidelidad, socorrerles en sus necesidades. Si uno tiene padres, abuelos ya enfermos o mayores, socorrerlos en sus necesidades, es justo. Ellos durante años y años nos han vestido, alimentado, cuidado. Ahora es nuestro deber, cuidar a sus padres, abuelos. ¿Sí? Y aconsejo a los padres, abuelos de juntarse un patrimonio para que más tarde no tengan necesidad de esta ayuda. Porque puede ser que los hijos se peleen entre ellos para no ayudar. Sufrir también sus defectos, callando siempre. Pero, queridos hermanos, también traten de no tener defectos tan fuertes que molestan a los demás. Todos tenemos defectos, es verdad, tenemos que luchar contra. Pero tenemos como hijos que sufrir sus defectos callando siempre. Rogar a Dios por ellos. Yo tengo una pregunta. ¿Quién reza por sus padres y jefes? ¿Quién? Supongo que todos, ¿no? Rezar por ellos es importante, ¿eh? Que Dios les dé ayuda, luz, sabiduría para cumplir con sus deberes. Rogar a Dios por ellos, tener cuidado de las cosas de la casa. ¿Por qué? Y porque sabemos todos cuánto cuesta tener unos centavos. Entonces, no destruir, no maltratar las cosas de la casa. Todo lo que uno tiene debe cuidarlo de la mejor manera para que dure. Y en lugar de comprar y comprar y comprar cada rato, no es correcto. Cuidar de las cosas en la casa. San Pablo dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Efesios 6, 1, 3. Repito, es muy importante, por favor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, por amor a Dios, porque esto es justo. Dios nos ha creado mediante nuestros padres, por lo tanto tenemos que obedecerles. Claro, siempre y cuando que digan cosas según Dios y no cosas malas. Esto ya es otra cosa, ¿no? Honra a tu padre y madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Un día un santo vio un condenado a muerte, joven. De repente le salió la barba muy larga y muy blanca. Ahí Dios le hizo ver
que si este muchacho hubiera sido obediente, hubiera hecho caso a sus padres, hubiera vivido largos años. Pero como no hizo caso, no le fue bien, hizo lo que no debía y fue condenado a muerte. Entonces, honra a tu padre y madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. De hecho, en el cuarto mandamiento dice lo mismo. Otra cita de la palabra de Dios, Proverbios 23:20, dice: no te vayas con los bebedores de vino, ni con los que se atracan de carne. No te vayas con los borrachitos, drogadictos, malvados, perdidos. No te vayas con los bebedores de vino, ni con los que se atracan de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. El que despilfarra sus centavos con bebidas y comidas fuera y drogas será pobre, será mendigo. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando envejeciere tu madre, no la desprecies. Que hermanos, a veces puede ser que los papás o abuelos ya hasta sean seniles, pierdan la razón, o Alzheimer. ¿Qué hacemos? El hecho de cuidarlos, cumplimos nuestro deber. Ahora puede ser que ellos no hagan caso en lo que uno dice o hace. Pues, ni modo, ¿qué hacemos? Son niños grandes, caprichosos. Pero nosotros, al cumplir nuestro deber, Dios nos bendecirá. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando envejeciere tu madre, no la desprecies. Escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán. Muy fuerte, muy rica en bendiciones. Eclesiástico 3, 1-15. Escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos. El Señor lo quiere. El Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que honra, respeta a su padre, alcanza el perdón de sus pecados. Y el que respeta a su madre, amontona tesoros. El que respeta a su madre, amontona tesoros. Entonces tratemos de ser ricos en esta materia. Es algo muy hermoso. Esto acerca de los hijos. Ahora veamos dos otros puntos. Y si Dios quiere, la semana próxima, otros puntos. Voy a hablar ahora de las obligaciones de los maridos y de las esposas. Pienso, siendo Sagrada Familia, es importante. Y bien, amar a la mujer como Jesucristo ama a la iglesia. Es el primer deber del esposo. Amar a la mujer como Jesucristo ama a la iglesia. El que no ama a su esposa no cumple con el orden que Dios ha establecido. Amar a la esposa como Jesucristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Jesucristo amó a la iglesia? Miren, murió en la cruz por ella. ¿De dónde nacen los hijos de la iglesia? Del bautismo. ¿Y de dónde viene el bautismo? Del costado de Jesús traspasado por la lanza, el Viernes Santo. Amar a la esposa como Jesucristo amó a la iglesia. Queridos hermanos, entre todas las mujeres del mundo usted escogió la suya. Se casó. Nadie te puso una pistola aquí a la cabeza, ¿no? Usted se casó. Por lo tanto, tienes que respetarla, amarla, honrarla y pedir a Dios ayuda para cumplir. Por eso existe lo que llamamos la gracia del matrimonio. Hago una paréntesis importante. El día de la boda, queridos hermanos, Dios se compromete con los esposos. Darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, valentía, abnegación, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones, con tal que viven en gracia de Dios y no en pecado mortal. Por eso, una familia cristiana, esposo, esposa, hijos, vivir en gracia de Dios, confesarse regularmente para desinfectar el alma de todo pecado y tinieblas, y recibir el cuerpo de Cristo, que Dios mismo comunica a tu alma, ilumina tu inteligencia, fortalece tu voluntad, te defiende de las pasiones malas. Casarse por la iglesia y nunca más ir a la iglesia no sirve. Es una burla.
No se casa por la foto, no se casa porque la abuela quiere. Usted se casa por la iglesia como cristiano y bien aproveche de la ley cristiana para vivir honradamente tu matrimonio, ser feliz en el mundo y llegar al cielo. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. San Pablo dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la muerte de la cruz por ella. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Efesios capítulo 5, 25. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. No despreciarla, porque es compañera inseparable. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Y para que no haya separación, respetarse uno a otro, no despreciar ni del un lado ni del otro. Dirigirla como compañera, tener cuidado de ella como guarda que es de su persona. No en vano la iglesia estableció el rito que el papá entrega a su hija al altar al esposo. Debe cuidar de ella, tener cuidado de ella como guarda que es de su persona. Mantenerla con decencia. Que los hermanos hoy quieren que todos trabajan, hombre, mujer, trabajen, será. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre debe ganar su vida, la vida de su familia. Dios se encargó a Adán de ganar su pan con sudor de su frente, no a Eva. Eva tiene una función mucho más alta, mucho más preciosa, hermosa. Educar hombres, cuidar niños que van a ser mañana los futuros cristianos, ciudadanos de la tierra y del cielo. Y que nadie diga, usted no trabaja, no traes dinero. Claro que trabaja. Todo lo que hace en la casa, ¿no es trabajo? El hecho mero de cuidar a los hijos día y noche, ¿no es trabajo? El hecho de cargar al hijo 9 meses en su seno, darle luz y después cuidarlo hasta 5, 6, 7 años, ¿no es trabajo? Cuidado, hermanos. Y los que quieren para tener más dinero descuidar a los hijos están muy equivocados. Mejor vivir más pobremente y cuidar a sus hijos que de confiarlos a cualquiera y donde quiera. Después hay problemas. Entonces, el esposo debe mantener a su esposa con decencia, ser valiente y trabajador. Y como decía uno de los antiguos romanos, el mejor ingreso es la economía, no despilfarrar nada, saber administrar lo poco que uno tiene. ¿Qué más debe hacer el marido? Sufrir a la esposa con paciencia y saber perdonar. ¿Qué hacemos? Todos tenemos defectos. Si alguien dice soy perfecto, yo diré eres mentiroso. Porque nadie es perfecto en ese mundo. Tenemos que buscar la perfección. Por eso les aconsejo leer y meditar la carta a los Colosenses a partir del capítulo 3 en adelante. Vale la pena. Sufrirla con paciencia y saber perdonar. Asistirla con caridad. Corregirla, si tiene que corregir, con benevolencia, con caridad, con respeto. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. Escuchen bien eso, maridos. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. Colosenses 3, 19. Ámenla y no tratarla con aspereza, con insultos, con gritos, con desprecios. Esto no es humano ni cristiano, mucho menos cristiano. Un hombre ornado, aunque sea pagano, honra a su esposa. Un cristiano mayor todavía, porque tiene la gracia de su estado. Y finalmente, no maltratarla con palabras ni obras, no hacer ni decir cosa alguna delante de los hijos, aunque pequeños, que pueda hacerles de motivo de escándalo. No es normal que los hijos de 6, 7, 8, 10 años duerman en el mismo cuarto. Esto acerca de los maridos. Ahora veamos lo que dice de las esposas. Esposas deben apreciar al marido, apreciarlo. Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Hagan caso a su marido como pide el Señor. Colosenses 3, 18. Respetarlo como cabeza de familia. Cuidado, hermanos, cuando decimos cabeza, no es que la mujer tenga un papel menos importante, ella es corazón. Y cuando falla el corazón es la muerte. Corazón y cabeza van juntos y Dios así los programó.
Hoy quieren mezclar todos. San Pablo dice, las mujeres deben respetar al marido como al Señor, pero también el marido debe actuar como si fuera el Señor, para que funcione. Las mujeres deben respetar al marido como al Señor, Efesios 5:22. También obedecerlo como a cabeza de familia, asistirlo con toda diligencia, ayudarlo con reverencia, contestarle con mansedumbre. ¿Quieres tener influencia sobre tu esposo? Sea dulce, sea amable. La amabilidad de la esposa desarma el hombre más iracundo. Amable. Cuando está enojado, cállate. No diga nada. No sirve para nada. Ahí el diablo interviene también. Entonces, callar cuando esté enojado y mientras dure el enfado. Soportar con paciencia sus defectos. Bueno, todos tenemos defectos, pero cuidado, tenemos también que corregirnos en sus defectos. Entonces, a veces sugerirle, mire tal cosa, para ayudar, pero con respeto, con amor. Huir de toda familiaridad, cooperar con el marido en la educación de sus hijos y no desautorizarse mutuamente. Los papás que se desautorizan mutuamente destruyen a los hijos, pecan gravemente, siembran algo tóxico en la cabeza de sus hijos que van a comunicar a la tercera generación. Cooperar con el marido en la educación de los hijos y no desautorizarse mutuamente. Otro consejo importante, una mujer inteligente con poco hace mucho. No desperdiciar las cosas de la casa, ni sus bienes, no comprar a crédito, no desperdiciar las cosas de la casa, que los hermanos hoy quieren tener un montón de dinero para, esperen, con poco se hace mucho, inteligentemente. No comprar a crédito. Una vez dije no comer fuera, puede ser excepcionalmente sí, pero piensa todo lo que gasta fuera. ¿Qué hacemos? No desperdiciar las cosas en la casa. Respetar a los suegros y a las cuñadas. Queridos hermanos, si una mujer quiere triunfar en su matrimonio, que respete como sus propios padres a sus suegras. Si usted no respeta a los suegros y los suegros no respetan a la otra parte, van a destruir la familia. Es verdad que puede ser que uno no esté de acuerdo con el matrimonio al inicio, pero una vez ya casados, por favor, déjenlos en paz. No ponga tu nariz en todo, tu dedo en todo, no destruya, no tienes derecho. Ya son dos en uno. La nuera debe amar y respetar a sus suegros como a sus propios padres. Si eso hace, va a ganar, va a triunfar. Mire Santa Mónica, pobrecita. La casaron con un pagano. Pagano de veras, idólatra. Y una suegra pagana también. No era amada para nada la suegra. Pero fue tan inteligente, tan paciente, tan amable, tan caritativa Santa Mónica, y bien la suegra empezó a defenderla, pidió ella y el marido el bautismo después. Respetar a sus suegros, de los dos lados, claro, como sus propios padres. ¿Y cómo debe ser la nuera con las cuñadas? Y bien, si usted gana las cuñadas, ganó todo, más que la suegra. La esposa debe ser humilde con las cuñadas. Debe ser humilde con las cuñadas. Si esto hace, va a triunfar. Y queridas hermanas, las cuñadas también deben recibirla como una hermana en la casa. Ser humilde con las cuñadas. Mantener buena armonía con todos los de la casa y no propagar chismes. No propagar chismes. Yo admiro mucho los esposos que dicen, vamos con los papás de la esposa, o vamos con los papás del esposo. Es admirable. Un día estaba con un amigo, me invitó a comer, y llamaba a sus suegros papá y mamá. Muy hermoso esto, muy hermoso. Entonces, queridos hermanos, si cumplimos con nuestros deberes, vamos a triunfar. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar
de las obligaciones de los jóvenes, de las señoritas, de las viudas, de los ricos, de los pobres, negociantes, trabajadores y hombres de Estado y periodistas. Esto será domingo próximo, Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, lo que acabo de decir lo saqué de este librito que se llama Doctrina Católica. Lo tenemos en la librería. Es el volante número 17. No hay páginas porque son volantes sueltos pegados, pero al inicio hay un número, en el inicio de cada hay un número, es el número 17, obligación de los varios estados. En la Santa Misa vamos a rezar por todas las familias, por todos ustedes, casados, futuros casados, hijos, viudas, jóvenes, padres y abuelos. Que Dios nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.